Vamos a estar eh, hablando de dentro de lo que es la gestión del capital de trabajo y dentro de esa temática, las particularidades que tiene en las pymes. Y finalizando el recorrido, vamos a consultar o mostrar las respuestas de la inteligencia artificial, en este caso de las dos aplicaciones públicas más difundidas, que son el ChatGPT o GPT y también el Bard que desarrolla Google, a ver qué responde respecto a esta temática, ¿no? Que puede aportar la inteligencia artificial para la gestión del capital de trabajo en pymes. Primero vamos a hacer el abordaje general, recorrido del capital de trabajo en pymes, es la temática eh, más compleja por algunas particularidades, ¿no? Que tienen las pymes y por lo cual, como vemos en la diapositiva, decimos que es un concepto vital, el capital de trabajo en las pymes, y después también ver qué rubros generan dentro de la contabilidad la necesidad de capital de trabajo para identificarlos y qué estrategias se pueden seguir para gestionarlo en el contexto de las pymes y su financiamiento, ¿no? En este caso, vamos a ver que eh, el financiamiento en las pymes tiene una particularidad porque podríamos encontrar más dificultades que cualquier otro tipo de empresa en un contexto pyme para conseguir financiamiento. Y esto tiene que ver con, del lado de las pymes, un requisito de información que se pide que a veces es difícil de cumplimentar. Muchas veces se exigen garantías colaterales y de socios que también complejizan el acceso al crédito. Y en caso de obtenerlo, muchas veces son tasas de interés muy altas que hacen que también sea poco viable, ¿no? El financiamiento bancario. Y del lado de los bancos también hay créditos que suelen ser por montos menores, que por ahí pueden dar un interés menor para aplicar a este segmento. También desvalorizan de alguna manera la cartera que tienen que mostrar eh, ante sus accionistas y ante el Banco Central y suele haber más altas tasas de incobrabilidad en el segmento pymes, ¿no? Todo esto hace que la dificultad para el acceso a financiamiento bancario sea complejo, entonces descartada muchas veces esa alternativa de financiamiento para el capital de trabajo, tenemos que buscar gestionarlo con otras fuentes, ¿no es cierto? Y otras técnicas. Eh, y en este caso, bueno, lo que planteamos es un impacto eh, que es vital en las pymes. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el financiamiento bancario casi siempre está descartado, ¿no? Porque veíamos las particularidades que tiene del lado de las pymes y del lado de los bancos, pero también em, si no hay financiamiento del banco, sabemos que hay dos fuentes de financiamiento en cualquier negocio, o el capital de terceros, deuda, que sería el bancario, o el capital propio, que es que lo aporten los accionistas, los dueños, ¿no? Eh, y en ese caso, una particularidad que lo hace más complejo es que cuando se financia un capital propio no se refleja en la contabilidad, en el estado de resultados, el impacto de la rentabilidad, del costo de ese financiamiento con capital propio, porque la misma normativa no permite computar el costo del capital propio. Entonces, eso también lo hace un factor importante y complejo, ¿no? Porque se suele omitir considerando que no hay un costo, y sí lo hay. Lo que pasa es que no se refleja en la información contable. Eh, es dinero que debe permanecer inmovilizado en el negocio, esto también es difícil de verlo, vamos a ver ahora en otra diapositiva más adelante, en un eje de tiempo, gráficamente creo que se ve mejor ese concepto. Eh, muchas veces las decisiones en el contexto pymes, por eso es más importante, aunque sean todas cosas que están en cualquier tamaño de empresa, pero en las pymes las decisiones se suelen tomar con un enfoque eh, evidentemente económico, de rentabilidad, y se omiten las decisiones o factibilidad financiera. Es decir,
es posible desde lo financiero, sabemos que lo económico y lo financiero no van por el mismo carril, y yo le llamo muchas veces en las pymes el efecto bailando en el Titanic, ahora vamos a ver por qué, en ese eje de tiempo, pero suele ser un problema que termina prácticamente como el Titanic, ¿no? Primero festejando y tiempo después están abajo del agua, lamentablemente, y suele ser por no visualizar en las decisiones esa factibilidad financiera, ¿no? Que muy relacionada lógicamente con el capital de trabajo que estamos analizando. Suele además no resultar entonces evidente para su medición y por ende para su control y gestión, ¿no? Aquella vieja máxima de si queremos medir algo, eh, y controlarlo y gestionarlo, tenemos que empezar por entender, ¿no? Dónde se produce y qué tenemos que medir para posteriormente poder controlarlo y gestionarlo. Y por último, en esta diapositiva, esto de que no se puede revertir a voluntad. O sea, una vez aprendido este concepto que de por sí es huidizo y poco intuitivo del capital de trabajo, no es bueno, ya está, ahora sí lo sé y lo voy a gestionar y no voy a necesitar financiar capital de trabajo porque ya entendí el concepto. Em, Típicamente cada negocio tiene un ciclo de capital de trabajo que implica necesitar financiar un determinado capital de trabajo. No se puede revertir a voluntad. Por ejemplo, si somos una pyme, para vender, tenemos que vender a plazo comercial, 30, 60, 90 días. Quizás nuestros proveedores nos van a dar poco plazo a su vez para nuestras compras por el tamaño que tenemos como pyme. La rotación de los inventarios también no va a ser tan ágil por esa situación, con lo cual tenemos que saber que no se puede revertir a voluntad, sino que lo que nos queda es gestionarlo con un monitoreo permanente y muy asertivo de los rubros que lo generan, principalmente las cuentas a cobrar, que es el rubro que está siempre en cualquier tipo de negocio, aún uno que sea de servicios, y es el más gestionable, no el primero, pero bueno, vamos a ver los tres más adelante, cómo mirarlos, ¿no? Los tres grandes rubros que componen el capital de trabajo. Y acá vamos a ver esto de un ciclo operativo para ver mejor el fenómeno, ¿no? Vamos a elegir una empresa industrial porque es más compleja, ¿no? Una empresa de servicios o de reventa se achica este ciclo. Y cualquier negocio empezaría por comprar materias primas. Tiempo después, esto es interesante verlo como eje de tiempo, ¿no? Tiempo después se someten a un proceso productivo y tiempo después, si tenemos suerte, vamos a venderlo como ya producto terminado, ¿no? Imaginemos que esto es un lote de producción, compramos, producimos, vendemos, podríamos resumirlo en esos tres factores eminentemente económicos, ¿no es cierto? Ahora, en este eje de tiempo le podemos agregar que tiempo después de la venta vamos a producir el fenómeno de la cobranza, o sea, vamos a cobrar lo que vendimos, suponiendo esto de que un negocio normal, una pyme, va a vender, para poder vender va a tener que otorgar un plazo comercial. Ese tiempo puede ser 30, 60 días, lo que imaginemos. Supongamos 30 días para este eje de tiempo. Va a ser el desplazamiento a la derecha que vemos respecto al momento de la venta, ¿no? Y para ser justos, imaginemos que también conseguimos algún plazo comercial para pagar nuestras materias primas al proveedor o a los proveedores. Nótese que la flecha en este caso es punteada porque ya es un fenómeno financiero lo que estamos viendo con el cobranzas y pagos, ¿no es cierto? Y lo mismo con otros pagos alrededor del momento del proceso productivo. ¿Por qué? Porque a diferencia de las ventas y las compras con sus respectivas cobranzas y pagos, en el proceso productivo, ¿qué hay? ¿Y qué pagos surgen? Y ahí tenemos sueldos de operarios, cargas sociales, impuestos, servicios, mantenimientos, seguros, honorarios, etcétera, que o porque tienen fechas de vencimiento establecidos por normativas laborales, legislaciones, no hay mucho para correr respecto al momento que se genera, ¿no? En ese proceso productivo, el momento del pago, el momento financiero. Si no, se va a resentir justamente la operación. Entonces, si resumimos, fíjense que tenemos primero
en cualquier negocio típico, vamos a tener primero egresos de fondos y tiempo después, siendo un eje de tiempo, se reflejan los ingresos de fondos. Y esto es el capital de trabajo. Acá se ve muy claramente en este eje de tiempo. Es el tiempo y es dinero que debe permanecer inmovilizado en el negocio porque se van a producir primero egresos de fondos y después los ingresos de ese mismo negocio, de esa misma operación. Y esta cuantía es importante tener en cuenta que no es, acá creo que gráficamente queda bastante evidente, pero es un concepto, como decía al principio, bastante huidizo, no muy intuitivo. Cuando cualquier emprendedor quiere iniciar un negocio, normalmente no cuantifica cuánto dinero necesita movilizar en este factor, en el capital de trabajo. A nadie sí se le ocurre empezar un negocio si no cuantifica y sabe cómo financiar o conseguir el dinero con socios o como fuera para lo que son los bienes de uso que va a necesitar en el capital, digamos, inicial, por ejemplo, las máquinas, las instalaciones, un camión para reparto, computadoras para su administración. Todo eso nadie se larga si no sabe cuánto y cómo financiarlo, pero también hay que agregarle este concepto de capital de trabajo y este es mucho menos visible porque otro problema, una vez internalizado que hay que inmovilizar dinero de entrada para capital de trabajo, es pensar que es un problema del primer lote, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, pero si vendo con rentabilidad ya se va a corregir. Busco la manera de que me presten, de esa misión inicial, que me presten el dinero ese que, para cubrir, ¿no? Este bache entre el momento de los egresos y el momento de los ingresos, tiempo después. Pero si lo pedimos prestado, si cuando cobramos con los ingresos lo devolvemos, automáticamente es como el capital de trabajo, yo digo, es como el combustible de un auto, se para inmediatamente el negocio. ¿Por qué? Porque si lo sacamos del negocio, no podemos financiar el segundo lote, que ya tendríamos que estar comprando las materias primas, después pagando y todo, pagando todo el proceso productivo y tiempo después se va a verificar ese cobro de la venta, ¿no? Con lo cual, el concepto de inmovilizado es muy importante y es el segundo que hay que adquirir para entender esto tan vital que vengo diciendo que es en cualquier negocio y más todavía en una pyme, ¿no? Por su dificultad de financiamiento, ¿no? Una vez adquirido el entendimiento del fenómeno. Y el concepto de bailando en el Titanic, que mencionaba en una diapositiva anterior, es porque inclusive al no considerarlo en las decisiones, sobre todo en las pymes, el factor financiero y son fundamentalmente originado en el capital de trabajo, una vez entendido que se inmoviliza dinero, es inmovilizado, pero esa cuantía no es permanente y fija. No es que, bueno, una vez que conseguí, si esto valía 1 millón de pesos, bueno, ya está, lo conseguimos y ya está, no lo tocamos y sigue funcionando el negocio. Porque tiene que ver con el tamaño del negocio. Si el negocio crece, la necesidad de ese capital de trabajo para financiarlo también va a crecer. Y lo tenemos que prever en las decisiones antes de aceptar ese crecimiento del negocio, porque si no, de vuelta en el concepto de vital, ¿no? De vida o muerte de un negocio, puede ser la muerte de un negocio, y esto del balón de Titanic después es bastante triste, ver como muchas veces una pyme piensa que, por ejemplo, dicen, bueno, pasamos a las grandes ligas, vamos a duplicar, vender el doble, no sé, ese lote que decíamos de fabricación va a ser el doble de cantidad, suponiendo que lo van a vender después, ¿no? Y que todo eso está bárbaro, pero como lo miran de un aspecto de decisiones de rentabilidad económica, bueno, los ingresos del precio de venta es mayor a los costos, vamos para adelante. Y vamos a, obviamente, vender más y ganar más económicamente. Y eso es correcto. Ahora, puede esa empresa, y ahí es una mirada financiera muy relacionada con el capital de trabajo necesario, que ya no va a ser el mismo. Para un negocio más grande va a haber que pagar más materias primas, va a haber que un proceso productivo que va a generar más pagos y después va a venir, aunque sean más ingresos, ingresos de fondos. Entonces, lo que tenemos que movilizar para poder asumir ese negocio es mayor. Si ya nos metimos, y ahí se produce esto que le llamo bailando en el Titanic, ¿no? Pues están festejando que pasan a las grandes ligas por vender mucho más, que no está mal, no es que sea un error ese concepto, pero por ahí no lo podían hacer, sino
podían previamente ver cómo lo financiaban ese crecimiento de capital de trabajo, porque va a quedar el ingreso siempre tiempo después, ¿no? Por eso verlo con un eje de tiempo es tan útil, creo yo, tan gráfico, valga la redundancia. Entonces, quizás nunca llegue y si ya se embarcaron y después no pudieron financiarlo, ese capital de trabajo incremental, bueno, lejos de estar festejando, van a estar como en la cubierta del Titanic ya, ¿no? Hundiéndose tiempo después porque nunca llegó ese momento de disfrutar de ese crecimiento del negocio porque no hubo cómo financiarlo, el entendimiento de que primero se producen ingresos de fondo y después ingresos, que es lo típico de una pyme, ¿no? No es algo, como decía también, que se pueda revertir a voluntad, porque por supuesto si uno piensa en este eje de tiempo y achicamos el lapso entre egresos e ingresos, eso también es dinero que se achicaría al punto que si están pegados no habría que financiar nada, o si están primero los ingresos que los ingresos, sería un capital de trabajo negativo, que uno tiende a pensar que lo financiero negativo es malo y tener un capital de trabajo negativo sería fenomenal, sí, pero siempre que se pueda, son pocos los negocios que pueden, tipo los retail, ¿no? Supermercados, que por su operatoria, su tamaño, sí pueden disfrutar hasta de un capital de trabajo negativo. Pero normalmente un negocio tiene estas características de este eje de tiempo que estamos visualizando aquí. Bueno, y una vez enfocado esto, ¿qué rubros generan el capital de trabajo? Y bueno, acá podemos agregarle a este eje de tiempo que construimos en azul los rubros que en la contabilidad vamos a encontrar, que generan y donde vamos a poder, esto de poder medir para después gestionar, ¿no? Fíjense, entre el momento de la venta que dijimos del producto terminado y el de la cobranza, vamos a encontrar en la contabilidad cuantificado en créditos por ventas o también llamado deudores por ventas la cuantía, ¿no? Yo digo, lo patrimonial que sería esto que apareció en azul, ¿no? En letras azules, estos rubros patrimoniales funcionan como un puente entre el momento económico y el financiero. Fíjense, entre que vendí y cobré, ¿dónde voy a encontrar la situación y la cuantificación de eso? Bueno, en créditos por ventas, patrimonial del activo. Entre que compré la materia prima y la pagué, proveedores, patrimonial del pasivo. Entre todos estos gastos del proceso productivo y el momento del pago, bueno, ahí eran acreedores, ¿no? Semánticamente lo vamos a encontrar también en el pasivo en acreedores. Y después todos los rubros de bienes de cambio en este proceso que es industrial van a estar en estos diferentes estadios. Desde la compra de materia prima hasta que entra el proceso productivo, materias primas. Desde que entra el proceso productivo, mientras esté en el mismo, todavía no como producto terminado, bueno, están en el rubro producción en proceso, semielaborados, también llamado, también dentro del rubro bienes de cambio patrimonial del activo. Y una vez terminado, hasta que se vende, en productos terminados, justamente. Y acá hay una conexión, ¿no? Porque recién en esta etapa, cuando vendemos, ahí reconocemos el costo de esa venta y pasa del activo patrimonial al estado de resultados. Entonces, acá claramente se ve dónde están los rubros que generan el capital de trabajo y que son los que finalmente entonces tenemos que gestionar, pero para eso estar monitoreándolos y tenerlos cuantificados. ¿En qué rubros? En estos, ¿no? Estos que aparecen en azul, que dicho en grandes rubros son créditos por ventas, deudores por ventas, bienes de cambio, y lo único que nos ayuda parcialmente es lo que podemos financiar con nuestros proveedores y acreedores, que en un negocio típico como este va a ser una porción de todo ese dinero que hay que financiar del capital de trabajo para que el negocio funcione. Bueno, y esta gestión del capital de trabajo, eh, dijimos los tres grandes rubros, clientes para verlo más concretamente, después contablemente se va a llamar seguramente cuentas a cobrar, dólares por ventas, inventarios, obviamente en una empresa de servicios este rubro no lo vamos a encontrar, bienes de cambio, en una empresa de reventa será mercaderías de reventa solamente, y en una industrial estos tres estadios que vimos de materia prima, productos en proceso y productos terminados. Y el tercer rubro sería el que ayuda dentro del capital de trabajo a financiar todo esto, que es proveedores, ¿no? También como rubro lo encontramos englobando también acreedores como deudas comerciales. Bueno, y vamos a ver ahora sí desde la gestión cómo gestionarlo. Bueno,
acá parece, voy a usar un pequeño chiste, ¿no? Pero que encierra mucho, desde las cuentas a cobrar, ¿no? Es el primer rubro y sobre todo en las pymes. Este chiste dice algo así, está en inglés, pero dice algo así como la palabra factura es demasiado suave y amigable. Necesitamos una nueva palabra que significa paga o muere, ¿no? Esto, vieron, es como una doble vara. Desde cuando estamos parados, tesorero, quien fuera, desde las cuentas a cobrar, es esto, ¿no? Básicamente es cobrar lo antes posible, sería, ¿no? El objetivo de gestión de las cuentas a cobrar, porque entonces achicamos justamente esa cuantía de lo que si no tenemos que financiar de capital de trabajo. Ahora, cuando nos pasamos del otro lado a pagar, cambia completamente la vara. Fíjense que ahí el tesorero está con la factura y le dice a la empleada, si la factura vence en 30 días, nosotros pagamos en 60 días. Si dice que el vencimiento es en 60, pagamos en 90. Y si dice que vence en 90 días, entonces ellos probablemente no necesitan el dinero nunca más. Eh, esa es la vara que traducido el chiste es, bueno, pagar lo más largo posible, ¿no? Cobrar lo antes posible y pagar lo más extendido posible. Eso sería el ABC para sanear lo más posible el capital de trabajo y por ende cuánto es lo que se necesita tener y por ende financiar, ¿no? Finalmente, que es lo que venimos analizando con el eje. Ahora, más allá de esta máxima, ¿no? Reflejada en estas ilustraciones, un poco en tono de chiste, eh, realmente las cuentas a cobrar es donde yo digo que más hay que poner el foco, porque las cuentas a pagar ya tenemos un poco desde la empresa el control, podríamos decir. ¿Por qué? Porque uno decide cuándo y en qué momento se pagan las cuestiones. En cambio, de las cuentas a cobrar, uno es un sujeto que si no acciona, no gestiona, es el otro el que va a decidir y obviamente el otro lado está pensando lo mismo que dicen los chistes, pero la cuenta a cobrar es una cuenta a pagar para el otro. Entonces, si no lo gestionamos, seguramente se va a deteriorar mucho este factor y esta cuantía va a crecer y por ende la necesidad de capital de trabajo y por ende el dinero que hay que financiar, que es el corazón del problema, ¿no? Entonces, eh, no hay que escatimar análisis para las cuentas a cobrar. Acá hay un ejemplo bien pyme, se ve que, digamos, de alguna manera es un Excel, ¿no? Con las celdas y todo, eh, para que esté bien al alcance de cualquier empresa. Y bueno, el análisis acá es doble, ¿no? Por ejemplo, un análisis de promedios ponderados por cliente de un mensual, ¿no? Una típica información de gestión de base mensual. En cada cliente, promedio ponderado de cuánto estamos cobrando y en qué plazo ponderado. ¿Qué es ponderado? En este caso, ponderado por el monto cobrado. O sea, va a tener un efecto finalmente en el número mayor, cuanto mayor sea el número, en el plazo que determine finalmente ese plazo promedio ponderado, ¿no? Acá en este ejemplo, bueno, 61 y segmentado por cliente, porque acá eso siempre digo, si bien el indicador del total de la empresa en este tipo de indicadores es válido, y esta es una mirada de gestión, porque el típico indicador de la rotación de créditos por ventas agarra una venta anual y ya ahí queda muy sesgado por factores como la inflación y demás. En este caso, como somos empresa, digamos, de información interna de gestión, podemos acceder a un análisis más minucioso y por ende más preciso de la situación. Por ejemplo, por cliente, ¿no? También podemos ver cuánto cobramos de cada cliente, a qué plazo, que eso a su vez sale de las facturas y las fechas de cobro de cada una. Y bueno, y con la ponderación nos da una representación. Ejemplo, 61 días. Ahora, después tenemos otra mirada que, fíjense que en el ejemplo no da igual total empresa, da 64, que es las cuentas a cobrar en relación a las ventas, ¿no? Es decir, no de lo que cobré, la efectividad de lo que cobré, en qué plazo lo cobramos, sino lo que falta cobrar. Y esto es una relación de lo que hay para cobrar, el saldo de deudores por ventas o las cuentas a cobrar, y lo vamos relacionando con las ventas que tuvimos, empezando por el último mes, el más reciente, con el cual, como las ventas a cobrar es una foto muy reciente, ya tiene capturado en épocas inflacionarias el impacto en los precios, ¿no? que se comercializaron. Y al ir, digamos, de lo más reciente en las ventas, también vamos comparando con precios que también capturaron ya
la inflación de alguna manera, ¿no? Ventas del último mes, si fueron 30 días y todavía exceden, como en este ejemplo, todavía faltarían de los 72 millones contra los 30 que se facturaron en el último mes, todavía quedan 42 millones, bueno, vamos al anteúltimo mes, bueno, hasta agotar ese saldo lo transformamos en días por regla de tres. Esto es un Excel obviamente que muy sencillo. Y esto da, por ejemplo, en este caso, con este ejemplo, 64 días. Fíjense que las cuentas de lo que cobramos daba 61. Bueno, es esperable que dé más esta mirada de los días calle que se le llaman, ¿no? Esta rotación relacionada con las ventas, porque al estar todas las cuentas a cobrar, no solo lo que cobramos efectivamente, es como yo digo, la basura que se va tirando abajo de la alfombra, la más difícil de gestionar, va quedando y se va viendo en este segundo indicador. ¿Por qué? Porque ahí están los sin cobrar, los difíciles, por ahí en el primero está en la casa de elefantes en el zoológico, ¿no? Los más fáciles de gestionar, de cobrar, por ahí mantienen el número bien, pero en el otro se va viendo en la distorsión cuánto va quedando por ahí, que después termina siendo un problema mayor porque son los morosos, los que después hay que mandar a juicio, etcétera, ¿no? Y después todo esto se puede también, inclusive en esto de los días calle, se puede también segmentar por cliente, muy fácil, ¿no? Que el sistema hasta el más sencillo no tiene posibilidad de ver cada cliente cuánto debe a una determinada fecha y también relacionar contra las ventas de cada mes y tener una mirada por cliente. Siempre digo acá, hay que ser muy asertivo esta mirada por cliente porque uno puede tener una mirada global de diagnóstico, pero finalmente lo que se gestiona, ¿a quién se llama? No se llama al total empresa, se llama al cliente X, que es el que con esa mirada por cliente puede estar fuera del plazo establecido, ¿no? Pues además en la mirada global a veces un cliente bueno subsidia uno malo y en el número global no se visualiza y quizás no se ve ni siquiera que hay un problema, ¿no? Bueno, después están la gestión de inventarios en las pymes. Acá las teorías recomiendan siempre disminuir inventarios todo lo posible. Para esto aumentar la rotación, que lo vimos en el eje de tiempo. Pero en contextos inflacionarios, intuitivamente se revierte este precepto. ¿Por qué? Porque se suele adelantar compras, aunque pareciera malo la inmovilización que estuvimos viendo en el eje de tiempo, pero en épocas inflacionarias cualquier empresario intuitivamente hace esto de, si se puede, digo se puede para que no sean perecederos, como pongo en el punto 3, ¿no? Si es un producto obsoleto o que es sujeto a obsolescencia, vencimientos, caducidades, por supuesto que no es una buena idea, ¿no? Porque cuando lo necesitemos usar ya no lo vamos a poder usar. Ahora, en realidad es válida esa estrategia tan usada en épocas inflacionarias, pero en realidad no es estrictamente en épocas inflacionarias, sino en épocas que la tasa real de interés sea negativa, que por supuesto que es lo que muy habitualmente se da en contextos de alta inflación. Pero si hubiera alta inflación, pero tasas de interés reales positivas, es decir, que la tasa de interés sea mayor a la inflación proyectada para un determinado periodo, ahí convendría, aún habiendo mucha inflación, convendría no adelantar compras, sino poner ese dinero a esa tasa de interés positiva y cuando realmente necesite comprar, bueno, rescataré esa inversión financiera y tendré el dinero para pagar lo que tenga que pagar y hasta me quedará un excedente, ¿no? Entonces, precisando conceptos es cuando haya tasas de interés reales negativas, cuando realmente es correcto esta idea de gestionar adelantando compras, que bueno, se da obviamente casi siempre en contextos de alta inflación, como la que muchas veces nos toca en Argentina transitar. Y ahora vamos ya cerrando, una vez ya visto un poco todo lo que serían las características y la gestión de los rubros del capital de trabajo y las particularidades también en pymes. em, Relacionándolo con este tema tan en boga que es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y cómo podría, acá, como les anticipaba en la introducción de la ponencia, le preguntamos primero al ChatGPT, ¿no? Que es el más difundido de inteligencia artificial, por lo menos de los públicos, al alcance de cualquiera. Le preguntamos, ¿cómo podría la inteligencia artificial ayudar a gestionar el capital de trabajo a una empresa pyme? Tal cual ese punto se lo pusimos al chatbot del GPT y respondió exactamente esto que está plasmado en esta diapositiva.
Dice que puede desempeñar un papel fundamental en la gestión del capital de trabajo de una pyme porque automatiza tareas, mejora la toma de decisiones y optimiza procesos financieros y algunas formas que menciona, de hecho no le pedí 10, pero hace un decálogo en el pronóstico de flujo de efectivo, la gestión de inventarios, la automatización de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, el análisis de crédito y gestión de riesgos, en la detección de fraudes, en la optimización de presupuestos, ¿no? Otro tema de gestión también abordado. Eh, Recomendaciones de financiamiento, automatización de tareas contables y financieras, la optimización de cadena de suministros y el análisis de datos en tiempo real, ¿no? Mediante todos estos caminos, dice ChatGPT que ayudaría a gestionar el capital de trabajo. Pero en este último párrafo, después de ese decálogo, hace algunas consideraciones que las voy a traer de vuelta ya como cierre de la ponencia, porque me parece que es un buen resumen hasta de precauciones que el mismo ChatGPT hace, ¿no? sobre el uso. Bueno, y como le decía, también recurrimos a una que también está en desarrollo y ya es pública y está en español, que es BARD, que está desarrollando Google, que va muy parecida, ¿no? No hace un decálogo, pero bueno, habla también de vía análisis de datos, automatización, predicción, puede ayudar. En concreto, después menciona que en las empresas pymes puede acelerar el cobro de las cuentas a cobrar, puede reducir las cuentas por pagar, la inteligencia artificial, ¿no? Eh, y también optimizar el inventario, un poco también llevándolo a esos tres grandes rubros que estuvimos analizando conceptualmente antes, ¿no? En el desarrollo. Y aquí como cierre entonces, creo que vale ya llegando al cierre de la ponencia, eh, voy a hacer lo que dijo justamente el mismo ChatGPT, ¿no? En resumen de la situación, que dijo que para cerrar su pregunta, ¿no? Su respuesta a la pregunta que le hice, puso en resumen, la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para ayudar a las pymes a gestionar eficazmente su capital de trabajo, mejorar la rentabilidad y reducir los riesgos financieros. Sin embargo, aclara que es importante recordar que la implementación exitosa de la inteligencia artificial requiere una planificación adecuada, acceso a datos de calidad y la integración con sistemas existentes. Además, la supervisión humana sigue siendo esencial para la toma de decisiones estratégicas basadas en las recomendaciones de la inteligencia artificial. Me parece que es un resumen muy del tema, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, espero que les haya parecido interesante y útil y bueno, estaremos viendo alguna próxima edición de esta ECON. Gracias.